Bienvenidos al canal Luz de las Escrituras. Antes de empezar, no olviden suscribirse y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos nuestro recorrido por las historias bíblicas. Había una vez una mujer llamada Noemí. Vivía en Belén, un pueblo pequeño pero lleno de recuerdos y significado. Su nombre significaba agradable, y quizás así había sido durante muchos años. Pero los tiempos eran difíciles. Eran los días de los jueces, un periodo inestable en el que cada uno hacía lo que creía correcto. Y como si la crisis moral no fuera suficiente, la tierra enfrentaba otro problema, el hambre. Sí, hambre en Belén, la casa del pan. ¡Qué irónico! La tierra se agrietaba, el grano escaseaba y los ojos de las madres estaban llenos de miedo. La tierra parecía haber cerrado sus manos, y el cielo, en silencio. Fue en este escenario que Elimelec, el esposo de Noemí, decidió partir. Con él se fueron Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión. Dejaron su tierra y fueron a buscar sustento en Moab, una tierra extranjera, con dioses ajenos y una historia difícil con Israel. Pero el hambre es el hambre. Cuando duele el vientre, hasta el enemigo puede parecer un refugio. Moab, un nuevo comienzo, y el fin. En Moab, la vida siguió como siempre. Los hijos de Noemí crecieron y se casaron con mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Por un tiempo, quizás, el dolor de su partida se alivió. Quizás Noemí incluso volvió a sonreír. Pero el viento cambió. Como una vela apagada por un soplo, llegó la muerte. Primero Elimelec, luego Malón, luego Kelión. Sin previo aviso, sin piedad. Noemí se quedó sola, con dos nueras viudas a su lado, en una tierra que nunca había sido su hogar. 3 tumbas. 3 ausencias. Y un dolor tan profundo que ya no sabía quién era. Noemí despertó al silencio de sus pérdidas. Las ollas y sartenes seguían allí. Los manteles, las sonrisas grabadas en su memoria. Pero todo era ahora un pesado recuerdo. El rumor que despertó la esperanza. Entonces, un día, llegó un susurro, un rumor. Un viajero contó la historia. El Señor había visitado al pueblo de Judá y les había traído pan de nuevo. Belén había florecido de nuevo. La casa del pan volvía a servir en abundancia. Esta noticia reavivó algo en Noemí. Se levantó y dijo: volveré a mi tierra. Y sus nueras, con conmovedora lealtad, respondieron: iremos con ustedes. 3 viudas, 3 historias de dolor y esperanza, recorriendo el polvoriento camino entre Moab y Belén. Pero el viaje pronto exigiría decisiones. Noemí escuchó el rumor como quien escucha una canción olvidada de la infancia. Era solo una frase susurrada por alguien que pasaba, pero para ella sonó como una llamada. Su corazón, antes pesado como una piedra, dio un pequeño salto. El Señor había visitado a su pueblo, eso significaba que no lo había olvidado. Que aún había misericordia, incluso después de tanto silencio. Se puso de pie. Quizás temblando, quizás insegura. Pero se movió. Después de tantos entierros, era hora de sembrar esperanza.
El camino de regreso no sería fácil, pero era un camino, y eso era algo. Regresar no se trataba solo de cambiar de lugar, se trataba de confesar que aún creía, que el Dios de la alianza aún podía hacer florecer la vida donde antes solo había dolor. Y había algo más. Noemí no quería irse sola. Aunque sentía que no tenía nada que ofrecer, algo en su postura, en su dignidad herida y resiliente, inspiraba amor. Ruth y Orfa la amaban, no solo como suegra, sino como una mujer que había soportado el peso de la vida sin endurecer su corazón. Querían acompañarla, no por obligación, sino por decisión propia. Porque incluso en el dolor, Noemí era un refugio. La decisión de partir fue más que un acto físico. Fue un acto espiritual. Un regreso al lugar donde Dios había sembrado promesas, aunque la cosecha había sido dura. Noemí no sabía qué encontraría en Belén. Quizás solo añoranza y recuerdos rotos. Pero sabía que ya no podía quedarse donde la vida se había detenido. Era hora de caminar, con las heridas, con las pérdidas, pero también con la fe que aún respiraba, aunque silenciosamente. La despedida de Orfa, la fidelidad de Ruth. Noemí se detuvo en el camino. Se volvió hacia Ruth y Orfa. Sus ojos estaban marcados por el tiempo, pero su voz era firme: regresen. Aún tienen vida por delante. No tengo nada más que ofrecerles. Las palabras cortaron como espadas. Las lágrimas brotaron. Orfa dudó, dividida entre el amor y la oportunidad de comenzar de nuevo en casa. Luego, con un beso, se fue. Pero Ruth se quedó. Con voz firme y mirada resuelta, declaró: a donde quiera que vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. A partir de ese momento, la historia de Noemí y Ruth quedaría entrelazada para siempre. Booz, el campo de la providencia. Al llegar a Belén, Ruth se puso a trabajar en el campo para apoyar a Noemí. Terminó en los campos de Booz, pariente de Elimelec. Booz la vio y le preguntó quién era. Cuando supo que era la moabita que lo había dejado todo por Noemí, algo le conmovió el corazón. Booz se acercó a ella con bondad y honor. Le ordenó a Ruth que se reuniera en un lugar seguro, comiera con sus trabajadores y tuviera agua siempre disponible. Ruth, sorprendida, se inclinó: ¿por qué eres tan amable conmigo? Booz respondió: he oído todo lo que has hecho. Que el Señor te lo recompense. La petición de redención. Noemí vio en Booz más que un buen hombre. Era un pariente redentor, alguien con derecho a la tarea y el deber de cuidar a los descendientes de Elimelec. Así que le ordenó a Ruth que hiciera algo audaz: ir de noche al campo de cosecha y acostarse a los pies de Booz. Ruth obedeció. Se preparó con sencillez, y cuando Booz se durmió, se acostó a sus pies. Él despertó sobresaltado: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth. Extiende tu manto sobre mí, porque eres un redentor. Booz guardó silencio por un momento. Esta era la fe en forma de acción. Y respondió con honor: haré lo que me pidas. Si el otro pariente no quiere, lo haré.
En esa noche silenciosa, mientras los trabajadores dormían entre los montones de grano y el aroma de la cosecha llenaba el aire, Ruth caminaba con paso ligero y el corazón acelerado. Cada paso era un acto de fe, un riesgo, una entrega. No era seducción, era súplica. No era vanidad, era obediencia. Acostarse a los pies de Booz era un antiguo gesto de humildad y una petición de protección, como si dijera: acepta mi historia, toma sobre ti mi dolor, sé mi esperanza. Booz despertó y vio esa figura tendida allí, a sus pies, como alguien que confía sin reservas. La oscuridad a su alrededor parecía magnificar la luz de la decisión tomada allí. Cuando Ruth habló, su voz tembló, pero sus palabras fueron firmes. No pidió amor ni riquezas. Pidió redención. Él pidió la continuación de una historia interrumpida. Pidió que el recuerdo de Elimelec y sus hijos no se borrara de la tierra de los vivos. Booz, un hombre justo y sensible, reconoció algo sagrado en ese gesto. Esa mujer moabita no buscaba ventajas, sino una alianza. Se encontraba en la delgada línea entre la tradición y la gracia, entre el pasado roto y el futuro posible. Su silencio no era duda, sino reverencia. Y su respuesta fue tan noble como el gesto de Ruth: haré lo que me pidas. No solo hizo una promesa, dio su palabra ante el cielo. Pero había una trampa. Otro hombre, un pariente más cercano, tenía la prioridad. Booz no actuaría en secreto. Había honor en sus pasos y justicia en su corazón. Manejaría todo con veracidad, ante los ancianos, ante el pueblo, ante Dios. Esa noche en el campo no fue una escena romántica, sino un altar de confianza. Ruth se había acostado con humildad, y Booz se levantaría con responsabilidad. La redención estaba cerca. La respuesta en la puerta de la ciudad. A la mañana siguiente, Booz fue a la puerta de la ciudad, donde se tomaban decisiones importantes. Llamó a su pariente más cercano y a los ancianos. Les explicó que Noemí quería vender las tierras de Elimelec. El hombre aceptó el rescate hasta que supo que Ruth, la viuda moabita, formaba parte del trato. Delante de todos, cedió. Booz entonces declaró: ustedes son testigos. He adquirido todo lo que pertenecía a Elimelec y tomo a Ruth por esposa. El pueblo bendijo a la pareja. Y Noemí, por primera vez en mucho tiempo, sintió la calidez de la esperanza en su pecho. Obed, el hijo de la promesa. El vientre de Ruth creció. La ciudad celebró. Pero para Noemí, ese bebé era más que un niño. Era el regreso de la vida, una parte de la promesa restaurada. Cuando nació el niño, Noemí lo abrazó con ternura. Obed, su nombre. Siervo. Herencia. El pueblo dijo: Noemí tiene un hijo. Ruth dio a luz, pero Noemí también renació. Obed corría por los campos donde antes solo había hambre. Y escucharía de su abuela las historias de fe, pérdida, regreso y redención. Él sería el padre de Jesé. Jesé, el padre de David. De David al pesebre. David, el improbable, el poeta, el rey conforme al corazón de Dios. Y todo comenzó con Noemí, con su dolor,
su decisión de regresar, su valentía para seguir. El linaje que surgió de aquel campo de cebada no terminó allí. Generaciones después, en el mismo Belén, otra mujer daría a luz. María. Y ese niño sería Jesús, el Salvador. La historia de Noemí abarcó siglos y culminó en la genealogía del Mesías. No era una reina, ni una guerrera, ni una profetisa. Era una mujer común y corriente, que no se rindió, que decidió vivir, incluso cuando todo parecía perdido. Belén, la misma tierra que una vez lloró el hambre y el luto de Noemí, se convertiría en el escenario de la esperanza del mundo. Esa pequeña aldea, olvidada en los mapas de los poderosos, fue elegida por Dios para grandes comienzos. La tierra donde Ruth recogía grano, el campo donde Booz ejerció la redención, sería la misma tierra donde los pastores oirían cantar a los ángeles. La historia que comenzó con pérdidas silenciosas terminaría con cánticos celestiales. Porque el Dios que vio a Noemí en su amargura también vería a María en su sencillez. Y así, el hilo invisible que conectaba generaciones se completaría con Jesús, el pan de vida nacido en la casa del pan. La historia de Noemí, sin milagros espectaculares, fue un milagro en sí misma, un recordatorio de que Dios obra tras bastidores, en decisiones sencillas, en corazones que aún creen, incluso cuando todo parece haber terminado. Desde David hasta el pesebre, el cielo nunca dejó de escribir. El legado invisible de Noemí. La Biblia no registra la muerte de Noemí. No hay una tumba famosa, ni un final grandioso. Se fue como muchos lo hacen, en silencio. Pero su nombre permaneció en las historias contadas alrededor del fuego, en el bendiciones de las parteras, en la Biblia y en el linaje de Jesús. Ella fue un puente entre el dolor y la promesa, una raíz escondida de un árbol fructífero. Su vida nos enseña que Dios no desperdicia el dolor y que los capítulos más importantes a menudo surgen de los días más oscuros. Noemí vivió el duelo, el anhelo y la amargura. Pero también vivió la fe, el cuidado y la redención. Dios seguía escribiendo. Y al mirar atrás, podemos ver que nunca estuvo sola. Si esta historia te conmovió, dale me gusta al vídeo, compártelo con alguien que necesite esperanza y suscríbete al canal para ver más historias poderosas de la Biblia. Y si quieres apoyarnos, haz clic en el botón Muchas gracias. Tu ayuda marca la diferencia. Que Dios te bendiga.